nos reunimos hoy, hermanos, para reflexionar la lectura que hoy nos presenta la liturgia de este día, de este miércoles de Pascua, y escuchamos el Evangelio de Lucas 24 del 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿De qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿Qué cosa? Ellos le respondieron: Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Nos encontramos con esta maravillosa escena, hermanos, en el cual se nos presenta la historia que ya conocemos nosotros, que la conocemos como la historia de los discípulos de Maús, y en el cual, ¿verdad? Hoy nos dice que Jesús comenzó a caminar con ellos, nos dice que ellos no le reconocieron, y no le reconocieron, les decía yo ya en la misa en la mañana, obviamente por su pena, su tristeza, su dolor, porque ellos habían quedado solamente con el aspecto sobresaliente hasta ese momento de la muerte del Señor y se habían quedado con la pena, el dolor, la tristeza. Sin embargo, fíjense, o sea, aquí sucede un hecho muy particular, trascendente. Nos dice que Jesús aparece, se hace el encontradizo con ellos y empieza a caminar con ellos. Hoy también nosotros tendríamos que pedirle al Señor que, al igual que aquellos, con aquellos dos, empiece a caminar también con nosotros, que empiece a caminar con nosotros los caminos del amor, los caminos del perdón, los caminos de la paciencia que tanto nos surgen y nos hace falta en este momento. Que hoy camine con nosotros en estos momentos que nos desconciertan, en estos momentos de incertidumbre y que no sabemos hacia dónde vamos a llegar en un momento dado. Sin embargo, Él está con nosotros. Nos dice que precisamente en ese momento, en ese caminar, cuando se acerca a sus discípulos, a estos discípulos, ¿verdad? Nos dice que uno es llamado Cleofás y el otro, ¿cómo se llamaba? No nos pone el nombre, no nos dice el nombre. Les decía nuevamente yo en misa en la mañana, hoy el otro, el nombre del otro probablemente sea tu nombre, mi nombre, porque también somos esos discípulos que necesitan de ese consuelo, de ese caminar, de esa compañía de Jesús. Y hoy pidámosle: camine con nosotros, Señor, acompáñanos, Señor, en este caminar que no entendemos. Lo cierto es que nos dice que cuando van caminando, lo cierto es que ellos le empiezan a narrar lo que ha pasado con Jesús de Nazaret en esta última escena, y hablamos precisamente de la experiencia
pasión y de la muerte del Señor Jesús. Ellos se han quedado con el dolor, por eso no lo reconocen. Sus ojos están velados por la tristeza, por la zozobra, porque a lo mejor Jesús no les dio lo que probablemente ellos podrían estar esperando, ¿no? Pero aquí lo interesante es, les digo, esa experiencia de fe a la cual el Señor invita precisamente hoy a estos dos discípulos para caminar con ellos. El Señor Jesús no los deja, el Señor Jesús los escucha. Sin embargo, fíjense un hecho particular, le han contado solamente el espacio de la muerte, pero ¿y dónde quedó en lo demás, lo que el Señor Jesús les había dado, eso que habían experimentado con Él, esas sanaciones que ellos habían visto, esos momentos de alegría, esos momentos de abrazar a los niños, de bendecirlos, esos momentos, etcétera, etcétera, etcétera? A veces solamente nos quedamos más con lo negativo que con lo bueno de la experiencia, y hoy tendríamos que valorar qué es lo bueno que esta experiencia en la casa me está dejando. No puedo verla solamente desde una perspectiva negativa. Tengo que ver también desde una perspectiva positiva qué es lo que me está dando, qué es lo que me está dejando, hacia dónde quiero caminar, les digo, y ante todo, acompañados por el Señor Jesús. Hoy el Señor Jesús quiere también estar con nosotros. Hoy el Señor también quiere que tú y yo corrijamos lo que no está bien en la historia. Y hoy, si se dieron cuenta, le dice a los discípulos insensatos, no han entendido nada, y les explica las escrituras hasta llegar nuevamente a Él. Y en ese caminar, cuando ya han llegado al pueblo, ellos le han dicho, quédate, quédate con nosotros, Señor. Y hoy también nosotros tendríamos que decirle, quédate, quédate con nosotros, Señor, en estos momentos. Quédate, Señor, en nuestras familias. Quédate, Señor, en nuestros corazones. Quédate, Señor, para que este espacio no lo ocupe el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, que no lo ocupe ese temor, sino que verdaderamente lo ocupes tú, Señor. Quédate, porque estando tú con nosotros, vuelve la paz, porque estando tú con nosotros, aunque en la familia haya discusiones, aunque en la familia haya desacuerdos, sabemos, Señor, que tú nos acompañas y que tú nos das la paz que necesita el corazón. Quédate, Señor, porque no sabemos hacia dónde. Quédate, Señor, porque a lo mejor a veces es desesperante el poder caminar juntos. Quédate, Señor, porque la tristeza nos embarga. Quédate, Señor, porque a lo mejor estoy solo en casa y no tengo con quién compartir. Quédate, Señor, porque, bueno, cada uno de nosotros hoy tendríamos que decirle nuestras razones por la cual necesitamos que se quede, pero no pierdas la oportunidad de decírselo. Quédate, quédate con nosotros, Señor. Quédate para compartir este momento, y cuando termine esto, poder salir sabiendo que has resucitado, poder salir a abrazar al otro, poder salir a anunciarle al otro como lo hicieron los discípulos, porque nos dice que regresan corriendo a decirle a los demás lo que les ha pasado, lo que han visto, porque el Señor se les ha hecho presente. Hoy también quiere estar presente en nuestra historia. Vamos a pedirle esa paciencia necesaria, vamos a pedirle que se quede con nosotros, vamos a pedirle que quite este miedo, esta tristeza, esta inseguridad de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra nación, de nuestro mundo, para que verdaderamente podamos experimentar su amor, su misericordia, su paz que tanto necesitamos. Vamos a pedirle que hoy acompañemos también a Cleofás, y que hoy Cleofás y cada uno de nosotros, tú y yo, caminemos también juntos con el Señor, sabiendo que si Él ha resucitado y ha salido del sepulcro, nosotros podremos salir de esto gracias a su amor y su misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Buenas noches.